Nuevamente Adolfo Alvarado Belloso en el programa conversatorio virtual sobre temas procesales que la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario realiza como extensión universitaria a través de la Academia Argentina de Derecho Procesal. En esta ocasión estoy con una persona muy querida, con Andrea Angélica Meroy, que objetivamente es la profesora titular de la asignatura de Derecho Procesal en el grado de la Facultad de Derecho, codirectora de la maestría que yo codirijo en la misma universidad, pero que también es doctora por la misma universidad, doctora en Derecho, previa obtención del título de magíster en Derecho Procesal, y tiene una licenciatura en Educación y Nuevas Tecnologías por Flaxo y una licenciatura en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Hasta acá, objetivo. Subjetivo. Yo estoy en el grado aproximadamente 45 años, ya no recuerdo cuántos años fui en el grado, así que en 45 años habré tenido 4 o 5 mil alumnos, quiero imaginarme, y he sido un profesor exigente y de poner muy pocos sobresalientes. Bueno, y en eso resulta que en esos 4 o 5 mil alumnos, haciendo un balance, creo que la que sobresalió absolutamente entre todos ellos fue Andrea Meroy. Una alumna brillante en el grado, es una brillante profesora, pero además, cuando fue mi alumna en el grado, descubrí que tiene una letra maravillosa, que era muy ordenada, muy metódica para trabajar, y eso me permitió invitarla a trabajar conmigo cuando se recibiera, y gracias a eso yo pude lograr una obra que sin ella no la hubiera podido realizar, ¿no? Estoy hablando, voy a mostrar la tapa del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que en 10 tomos realicé con Lino Enrique Palacio, ya no sé en qué años estoy hablando bien, y que me los editó Rubinsal, no sé, ya no sé la época, pero muchos años atrás. Y quiero que sepan que en esa obra la pensó Lino Palacio, y él manejaba la teoría con su tratado de derecho procesal, y a mí me dio que le hiciera todo un bosquejo, un estudio jurisprudencial, a raíz que yo había hecho otro para la provincia de Santa Fe, ¿no? Y gracias a mi presencia en la entonces Federación Argentina de la Magistratura, con amigos en todas partes, logré reunir casi 90.000 pronunciamientos judiciales en hojas que nos llegaban por cientos todos los días, de los cuales elegimos exactamente 56.000 y monedas, y eso se hizo un sumario, un abstract de cada tema, se lo ubicó en el artículo correspondiente al cual le correspondía el tema a tratar, y una vez ubicado se lo puso por orden alfabético de provincia, dentro de la provincia por ciudades, dentro de la ciudad por fuero, dentro de los fueros por número de cámara, y dentro del número de cámara por fecha. Y eso logramos exactamente 56.000 datos. Y eso lo hice gracias a Andrea Meroy, ¿no? La ley en ese momento dijo, esta es una de las maravillas de la computación. No teníamos computación, no la había todavía, por lo menos estamos los inicios de otra manera, ¿no? Bueno, yo estoy muy orgulloso de Andrea Meroy y quiero que esté conmigo esta tarde, porque además su tesis de maestría fue una cosa maravillosa. La dedicó a los intereses difusos. Yo lo voy a llamar de modo distinto. En ese entonces empezamos a hablar de intereses difusos. Para mí, que siempre estuve en los arrabales del tema, porque me parece que está extrapolado y traído acá un sistema romano-germánico, canónico que no se corresponde. Yo le llamé siempre intereses confusos. Ella, sobre el tema, sacó un libro. ¿Me podés mostrar la tapa del libro si lo tenés allí? No. La tapa del libro, eso fue Procesos Colectivos. Esa es su tesis de derecho procesal, y está pendiente su tesis de doctorado en Derecho, que también lo está sacando en este momento de Palma. Astrea lo está sacando, ¿no? Lo está sacando Astrea. Andrea, bienvenida a este curso. Andrea es de la casa, así que no voy a exagerar mucho en las bienvenidas porque nos vemos casi diariamente. Andrea, mi querido, un beso, bienvenida. La idea es que tengamos una charlita de unos 40 minutos. Quiero que el mayor sentido posible que puedas
conversemos, yo voy a hacer preguntas que nada sé del tema, para que la audiencia entienda de qué estamos hablando y por qué nació este problema de los intereses que vos llamás colectivos. Andrea, todo tuyo, esperándote. Bueno, muchísimas gracias al profesor Alvarado por estas ciertamente inmerecidas palabras. Yo, si alguna poca cosa he podido contribuir para el derecho procesal, eso se lo debo al profesor Alvarado Belloso, con quien trabajo desde enero de 1988. Ininterrumpidamente. El profesor Alvarado me enseñó a investigar, me enseñó a perseverar, me hizo más obsesiva de lo que ya era, porque él es mucho más perfeccionista, detallista y esforzado que yo realmente. Y bueno, esto de buscar hasta el último fallo, de buscar hasta el último detalle, de bajar hasta el último libro de la biblioteca, que entonces era eso lo que hacíamos, hoy las cosas han cambiado tanto, me permitió ciertamente poder, como digo, hacer algunas pocas colaboraciones. Entre esas colaboraciones estuvo ciertamente lo que fue mi tesis de maestría, vinculada con los denominados procesos colectivos, que para el momento en que yo empecé con estas investigaciones, justamente traían mucha confusión que en mucho obedecía a las distintas fuentes que se manejaban, como con mucha perspicacia aludió recién el profesor Alvarado, en este tema. Por un lado teníamos nuestra tradición de derecho continental, pero mucho impactada por la tradición en la que estos procesos colectivos han tenido el mayor desarrollo, que es la tradición anglosajona. Pare, no me mueva tanto a la silla, por favor, que está haciendo permanentemente esto. Quédese quietita. Bueno. Continúe como yo, después le voy a cortar este pedazo. Sí, no hay problema. Siga. En la tradición anglosajona, la institución seguramente más fascinante en este tema son las acciones de clase, las class actions de los Estados Unidos. Y nuestro país, en 1994, con la reforma constitucional, con una convención constituyente en la que no se llega a un acuerdo en torno a alguno de los modelos que estaban a la mano en ese entonces, mucho más lo era el modelo brasileño, que ya había empezado a fines de la década de los 80 con regulaciones expresas y muy adecuadas a un sistema de derecho continental. Ese sistema brasileño del Código de Defensa del Consumidor, de la Ley de Acción Civil Pública, tenía una recepción mucho más afín a lo que era nuestra tradición. Pero como decía, esto no tuvo consensos, y entonces se llegó a una expresión por la cual se legitima en el segundo párrafo del artículo 43 de la Constitución Nacional para la tutela de derechos de incidencia colectiva. Reparemos en que no se hablaba ni de intereses colectivos, ni de intereses difusos, ni de acciones de clase, sino de derechos de incidencia colectiva. Y ¿Quién entonces, le puso ese nombre? ¿Lo recordás vos? ¿Quién le puso ese nombre? No está claro, no está claro. Fue una solución transaccional entre quienes de manera muy restrictiva querían mantener la exigencia de la afirmación de un derecho subjetivo para el standing, para la legitimación para obrar, y quienes por el contrario querían hacer una apertura enorme, una apertura total hacia la acción popular, cualquiera del pueblo. En el medio, la solución transaccional fue decir derechos de incidencia colectiva, y que luego sea, dando algunos ejemplos, discriminación, ambiente, consumidor, usuarios, y que después el legislador se haga cargo. Pues bien, la cuestión es que al día de hoy, o sea, 26 años después, el legislador
prácticamente no se ha hecho cargo. Tenemos muy poca regulación en la Ley General del Ambiente respecto de los denominados intereses supraindividuales, esos que recaen sobre bienes indivisibles y que de manera compartida somos titulares, las personas integrantes del grupo de afectación, por ejemplo, el ambiente, el aire, el patrimonio histórico, el patrimonio arquitectónico, el derecho a la información en las relaciones de consumo, etc. Y luego tenemos un solo artículo que de manera implícita da la posibilidad de ampliar este espectro de derechos de incidencia colectiva a los que se han dado en llamar, por la doctrina brasileña y la que lo copió, intereses individuales homogéneos, que a diferencia de estos supraindividuales, no recaen sobre bienes indivisibles, sino sobre bienes, situaciones jurídicas subjetivas, propias, exclusivas de cada quien, pero que, y ahora viene de alguna manera el impacto de lo que es nuestra forma de vida actual, por esta situación de masificación de las relaciones sociales, de las relaciones de comercialización, de producción y de comercialización de bienes y servicios, hace que quizá un origen fáctico o jurídico común, una circunstancia X, impacte en decenas de miles, cientos de miles, millones de personas, todas con pretensiones homogéneas respecto de esa situación que se ha generado. El caso que cualquier argentino puede recordar, 2016, el gobierno nacional dispone un aumento de tarifas y lo hace sin cumplir con con el procedimiento que reglamentariamente se le exigía. Y entonces una asociación de consumidores, otra y demás, inician procesos colectivos fundados en esta ley de defensa del consumidor, que es la que trae este único artículo, y entonces persiguen la declaración de nulidad de ese aumento, de inconstitucionalidad, si se quiere incluso el cese del aumento y la restitución de lo indebidamente cobrado. ¿Cuántos éramos los afectados? Los millones, literal, de usuarios del servicio de gas en su momento y del servicio eléctrico. Lo propio se podría dar con los celulares, con cantidad de situaciones en las que hoy en día y de manera muy frecuente nos enfrentamos en el derecho procesal. Debo decir también te interrumpo, me parece perfecta la presentación del tema. ¿Tenés presente los nombres de los procesalistas que estuvieron dando vuelta con todo esto? Yo recuerdo que en Brasil de los primeros que se ocuparon fue José Carlos Barbosa Moreira. Sí, Barbosa Moreira, y en realidad Ada Pellegrini también lo hizo, y diría que una opinión muy relevante lo fue también la de un joven procesalista, Antonio Gidi, que no solo estudió mucho el tema, sino que además se radicó, y entiendo que en este momento está no sé si sigue en la Universidad de Houston o fue hacia la Universidad de Houston o está en la de Syracuse en el estado de Nueva York. Tengo alguna idea de que se ha mudado de universidad. Pero sigue siempre en Estados Unidos, ¿eh? Sigue siempre en Estados Unidos y vuelve a Brasil. De hecho, lo recuerda usted que compartimos un panel con él en un congreso en Goiânia del Instituto Panamericano. Él fue discípulo de Ada Pellegrini, ¿no? Fue la sí, Paulista de Derecho, ¿no? Del Largo de San Francisco. Y después terminaron peleados por la discusión precisamente por este tema. Porque hubo un problema de plagio, que sí, no sé cómo terminó. Alguna demanda de plagio, no sé quién a quién, ¿no? Sí, estas cosas tristes que a veces pasan. ¿Y en la Argentina quiénes estaban acá sobre esto? Por cierto que Palacio no. No, Palacio ciertamente no. Y los estudios
le diría que comenzaron vagamente al principio, y no tanto del derecho procesal, sino más quizá del derecho constitucional, que empezaba a ver, sobre todo a partir de la figura del amparo, esta cuestión, de algunos que estaban un poco ahí en los dos lados, incluso con esta denominada rama derecho procesal constitucional, como en algún caso empezó también escribiendo Gossaini, pero sobre todo, si usted me dijera, ¿quién hizo, por ejemplo, una sistematización que fue muy esclarecedora en ese momento? Porque antes que los procesalistas quizá trajeron esa doctrina brasileña los civilistas. Concretamente yo recuerdo un libro de Lorenzetti de 1995 que ganó un premio de la Academia Nacional de Derecho. El libro se llamó Las normas fundamentales del derecho privado, que fue un libro muy renovador, porque el doctor Lorenzetti se ha caracterizado por estar siempre muy actualizado en cuanto a la doctrina del derecho comparado, y él fue el que, por sus intereses con el derecho del consumidor, que tiene el mayor desarrollo regional justamente en Brasil, con la profesora Lima Márquez, etcétera, es el que trajo toda esta clasificación y esclarecimiento, como le digo, de las situaciones subjetivas. Oye, Lorenzetti era discípulo, muy amigo además, predilecto de Jorge Mosset Uturraspe. Sí. ¿Jorge Mosset también se metió en esto? Algo sobre el final, pero no especialmente que yo recuerde. No especialmente. No. Y en la actualidad hay un grupo de jóvenes procesalistas, muchos de ellos discípulos de Eduardo Teiza, me estoy refiriendo a Francisco Berbic, a Leandro Giannini, y también otro joven, muy joven procesalista, que a diferencia de estos dos que mencioné antes que están en la Universidad de La Plata, que está en la UBA, y entiendo que se ha formado con el profesor Falcón, estoy hablando de José María Salgado. Yo diría que entre los jóvenes ellos son los tres más destacados en este tema, que lo han estudiado mucho, que han hecho inclusive pasantías muy interesantes en los Estados Unidos, en la Universidad de Nueva York, o sea que hay un interés y un, diría, activismo en este tema muy fuerte. Pero antes que desde la perspectiva de los procesalistas, le diría que el mayor activismo, que por supuesto, en cuanto tal y de quien proviene, puede merecer juicios de valor ciertamente encontrados, el mayor activismo en estos temas ha estado en cabeza de la Corte Suprema de nuestro país, de la Argentina, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en su integración renovada a partir del 2003-2004, tomó estas cuestiones de manera muy... con mucho tesón. Para empezar, hubo una primera etapa donde el énfasis estuvo puesto en esta idea de derecho de incidencia colectiva como el interés supraindividual, porque ahí Carmen Argibay era, junto con Fait y con Petracchi, eran los tres que más resistían a la idea de hacer una apertura de los procesos colectivos en la Argentina para estos intereses individuales homogéneos, o sea, para el agregado, la sumatoria que luego hace la mega causa, económicamente hablando incluso, de miles o de millones de involucrados. Entonces, primero el énfasis estuvo en el interés supraindividual y concretamente en los temas ambientales. La Corte de la Argentina de esa época, usted recordará el famosísimo caso Mendoza-Beatriz y otros contra Estado Nacional, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y 44 empresas más, mucho más conocido como el famoso caso del Riachuelo, inauguró en el año 2006 una corte verde, una corte hiperactiva con
creando un procedimiento ad hoc, saliéndose del amparo, diciendo va a ser un juicio ordinario y además y en función de que está en nuestra competencia originaria y en función de la cantidad de demandados vamos a disponer un ordenamiento especial. Los primeros decretos de la Corte en esa causa fueron todos decretos de que eran expresión de un altísimo activismo ordenatorio, instructorio de la causa. Y la sentencia, en el caso del Riachuelo, fue una típica sentencia de lo que en los Estados Unidos se llamaría una sentencia estructural, una sentencia que termina dando un marco, exigiendo una serie de objetivos para que los poderes políticos, los poderes elegidos por el pueblo, el poder administrador y el poder legislativo, realicen lo que tengan que realizar. Claro, esto tiene toda una serie de derivaciones, de difíciles deslindes entre lo que es jurisdicción y lo que precisamente es administración y legislación, plantea toda una serie de problemas muy serios de teoría política, de teoría del Estado, para la teoría general del proceso, pero es la actitud que nuestra Corte tomó y que muchos tribunales en el mundo toman respecto de estos bienes públicos. Y luego estuvo cuando ya... ¿Esa sentencia alguna vez se cumplió? No. Hubo avances, es cierto que hubo algunos avances, pero la realidad es que el Riachuelo sigue contaminado y que diría que algunas mejoras hubo en cuanto a los residuos y a la disposición que algunas de esas empresas hacen, de las que están allí instaladas, ¿no es cierto?, en la vera de la cuenca Matanza-Riachuelo, pero toda esa situación social explosiva de asentamientos irregulares sobre esas aguas contaminadas y esos terrenos altamente contaminados, eso no ha ocurrido todavía. La relocalización de esas viviendas, de esos barrios, de toda esa gente involucrada y una serie de obras de mejora y de saneamiento de la cuenca tampoco. Y eso, por supuesto, trae toda una serie de problemas para la propia Corte en cuanto a su credibilidad, en cuanto a la eficacia de sus decisiones. Y hay quien dice, bueno, sí, esto está, pero a ver, ¿la alternativa cuál es? La alternativa es pensar que acá no pasa nada. Muchos dicen, frente a este tipo de situaciones, que al menos hay un camino recorrido en la constatación de la ilegalidad, de la antijuridicidad, de la omisión legislativa, de la omisión administrativa, etcétera. En tanto, por lo menos con eso, estamos frente a una situación en la que la letra de la ley, la letra de la Constitución, la letra de tantos de nuestros textos que no se cumplen, no termina siendo justamente eso, ¿no es cierto? Norma propaganda, Andrea, norma espectáculo. Sí. Yo no sé en otros países de América, pero eso que pasó con la cuenca del Riachuelo, muy lamentablemente pasó de muchos otros casos, ¿verdad? Sí. Las decisiones de la Corte son precedentes para que lo hablemos vos y yo acá del tema, ¿no? Lamentablemente, pero es la Argentina que tenemos. Sí. Es la Argentina, lo propio aparentemente también ocurre en muchos países de América. Tengo noticias, por supuesto, de Colombia, de Perú, de Brasil. En algunos casos hay quienes, haciendo balances, dicen que, bueno, mínimamente se ponen en agenda una serie de cuestiones, de temas, como cuánto eso es suficiente, es una cuestión como para... La alternativa es difícil también, y yo soy la primera que lo entiendo en el sentido de quedar inermes frente a la indolencia estatal. Fíjese que
la cláusula esta del segundo párrafo del artículo 43 es de 1994 y todavía no tenemos una ley reglamentaria. 26 Ahora, Andrea, años el después. otro día, estas conversaciones, en este Sí. lugar que se llama conversatorio, yo lo comencé con una larga charla con Mario David García, de Guatemala, que fue tu alumno, por supuesto, sobre el tema proceso y república. Hicimos una larga conversación, como de 4 horas, para que a la postre llegáramos que nada es república en América Latina, ¿no? Y esto es una muestra de lo que estamos hablando. Nos llenamos la boca hablando de república y estas son las consecuencias o lo que nos muestra que no lo somos, ¿no? Con lo cual quiero unir esta conversación contigo con la de Mario David García, porque todo gira alrededor de la democracia, la república y el proceso, ¿no? Hoy hace unos años, yo no tengo muy presente porque ya me olvido de las cosas, pero hubo un apagón en la ciudad de Buenos Aires, un apagón muy Sí. grande, y el juez que falló en la causa, Usted la tiene una primera, memoria enorme. Usted tiene una memoria enorme. oye, lo ¿Qué pasó llevamos con a... ese juez? Cuénteme, ¿qué pasó con ese ¿Te juez? acuerdas de ese juez? Claro que Lo sí, llevamos a Azul, ¿no? sí. Este, y yo ¿Se muy acuerda contento cómo con se todos los llamaba? hermanos. Francisco de Asís Soto. Francisco de Asís Soto, que ya dejó de ser juez hace unos años, ¿no? Como Fue un encanto tenerlo ahí, un verdadero placer, porque a él le tocó una cosa que en ese momento, fíjese, el fallo de la Cámara de Apelación, tengo el recuerdo, por haberlo repetido tantas veces en mis clases, ¿no? Es de marzo del 2000. El apagón de una semana de toda la parte de la ciudad autónoma de Buenos Aires y supongo que algo del conurbano también, yo no tengo muy en claro eso de quiénes son los clientes servidos por Edesur. Edesur era la que había provocado con su falta de mantenimiento, este apagón de una semana. Cientos de miles de usuarios quedaron en febrero de 1999 sin luz. y sin aire acondicionado, que era El aire terrible. acondicionado en febrero en esa jungla de cemento, con personas que no podían llegar al piso 19 o 30 donde vivían, con freezers todos inutilizados, y la comida y todo el comercio y todo lo que podemos imaginar de daños. Y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires inició entonces una demanda promoviendo contra Edesur el resarcimiento de los daños sufridos por la propia Defensoría de la Ciudad, que estaba servida por Edesur y todos los usuarios. Y pidiéndole que, como esto era un típico caso de consumidores y usuarios, siguiendo la prescripción de la Ley de Defensa del Consumidor, le imprimiera el trámite del juicio sumarísimo. Fue muy lindo escuchar a Francisco de Asís Soto lo que sintió cuando recibió una demanda de ese porte. Tragó saliva por presentado por iniciada la acción que expresa, imprímase la vía del juicio sumarísimo. Y resultó que Edesur había algo así como confesado en sede del ENRE, del ente regulador, que el apagón se había debido a su propia negligencia por la falta de mantenimiento que estaba a su cargo. Con lo cual Francisco de Asís Soto la tuvo muy clara y muy fácil a la hora de decir: usted confesó, condeno al pago de los daños. ¿De qué daños? De los daños sufridos por la Defensoría. Y contra el resto de los usuarios, Francisco de Asís Soto dijo no. ¿Por qué? Y a Francisco de Asís Soto repitió la doctrina de la Corte Suprema de la Nación, que en ese momento, con la mayoría de Argibay, que yo le comentaba hace un rato, decía: en la Argentina no hay class actions. En la Argentina, derecho de incidencia colectiva son aquellos que se refieren a
los bienes indivisibles, al ambiente, al patrimonio histórico, etc. Y acá son los, si estuviera parada, me tocaría el bolsillo, son los daños y perjuicios que cada uno sufrió. A este le quemó el freezer, a este no lo dejó subir al piso 19 y tuvo que pagar un hotel porque tenía 90 años y no podía subir las escaleras, a este lo mató porque le cortó el pulmotor, como suelo imaginar absurdamente, pero como para mostrar justamente la individualidad del daño. Y el caso llegó a la Cámara, Federal, bien digo, y la Cámara Federal dijo que efectivamente en la Argentina no había class actions en ese momento, que en la Argentina derecho de incidencia colectiva referían a estos bienes indivisibles, pero ¿qué encontraron? Que en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el artículo de creación de la figura del defensor del pueblo de la ciudad, luego viene otro que dice legitimación. Tiene legitimación para la tutela de los intereses individuales, colectivos y difusos de los ciudadanos, Entonces, llegó hasta la declaración común. Condenó a Edesur a pagar a todos y cada uno de los usuarios, de clientes de ese servicio, cuánto lo que cada usuario, ante el juez que corresponda, guiño para Francisco de Asís Soto, para que no se le llenara el juzgado de todos los cientos de miles de usuarios, lo que cada usuario afirme y pruebe. Y este fallo, que fue, se dice, el leading case en materia de acciones de clase en nuestro país, por un tribunal que no fuera la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Corte Suprema de Justicia de la Nación cambió el equilibrio de votos con el famosísimo fallo Alavi de febrero del 2009, que es el que justamente siguiendo ahora la voz cantante de Lorenzetti, consagró esta ampliación de los derechos de incidencia colectiva ahora a favor de los intereses individuales homogéneos, pero en ese momento recibió muchos comentarios laudatorios y otros que decían, bueno, pero al final cada usuario tenía que hacer su juicio. Y bueno, esa era una mirada de la cosa. Otra mirada de la cosa era que ciertamente cualquier abogado litigante sabe que es muy distinto iniciar un pleito afirmando todos y cada uno de los hechos, ofreciendo toda la prueba, oficiando por enésima vez al ENRE para que mande el expediente administrativo fotocopiado y certificado, y correr el albur de que un juez diga sí, otro no y otro ni, a empezar una demanda con una fotocopia certificada de una sentencia de condena y meramente hacer una liquidación de daños. Pero bueno, la historia también yo la seguí y resultó que algunos profesores de la UBA que hacen clínica jurídica en esa institución investigaron un poco la deriva de la cosa y ¿saben cuántos se presentaron a la justicia reclamando los daños? Nadie. 9. La Defensoría del Pueblo llevó un arreglo con Edesur por el cual hicieron algo así como un cálculo actuarial de cuál podía estimarse el daño en función del consumo energético de cada cliente, y con eso todos satisfechos. Oye, hija, la importancia de ese fallo fue que se consagró jurisprudencial, normativamente, entre comillas, la expansión de del fenómeno efecto de la cosa juzgada o del caso juzgado a terceros que no habían sido parte en el proceso. Claro que sí. Claro que sí. La tradición romano-canónica, germano-romano-canónica, que es la nuestra, de derecho continental europeo, hace que el fenómeno político, que no jurídico, del caso juzgado recaiga sobre las partes procesales, sus sucesores individuales o universales y sus sustitutos, pero no sobre terceros.
Es decir, acá algo se ganó. Lo que acabas de decir, ¿no? El tercero que no participó podía invocar que el daño había sido causado por Edesur. Ahora había que probar su propio daño, ¿no? Pero la relación, a ver, el efecto primario estaba fuera de discusión. Había que guardar la relación causal individual, ¿no? Eso sí, claro que sirve. Se ha vuelto a hacer eso es una cosa que ha molestado siempre el procesalismo antiguo, ¿no? La expansión de la cosa juzgada, ¿no? Que no es propio del derecho continental eso. No, no, y como decíamos bien, tiene un desarrollo muy singular en el derecho anglosajón, con esta legitimación a los grupos, aún sin personería jurídica, para estar en el proceso a través de una ficción. Usted lo conoce muy bien, doctor, en Estados Unidos, una abogacía montada como empresa es la que sale a buscar este tipo de situaciones, encuentra al representante adecuado de la clase de las mujeres que se implantaron prótesis mamarias defectuosas, y entonces ahora ese abogado autopostula como el representante adecuado, autonomina como el representante adecuado de la clase a su cliente, identifica al grupo, y hay allí algo así como una representación tácita por virtud, por habilitación legal, ¿no es cierto? Oye, hija, lo que a mí me parece que esto que intrínsecamente es bueno, como lo acabas de decir, a la postre termina convirtiéndose en un negocio abogadil. Porque sí, las señoras del implante mamario, como me estás diciendo, no harían nada si no fueran buscadas por quien hace negocio con eso. sí. Y es cierto Bueno, que acá también... en la provincia de Santa Fe tenemos una ley, la 10.000, que tenemos gente, pero que iba a hacer siempre la misma cosa, ¿no? Busca afectados por la inundación, por la sequía, por el fuego, por lo que fuera, ¿no? Y hacen Sí, pingües negocio, ¿no? con Con lo la cual somos aclaración de... criticados, con lo cual somos criticados. Sí, sí, Los sí, abogados, sí. El riesgo de la subversión de fines en el proceso colectivo es altísimo. Y por eso es menester, y es algo de lo que yo intenté estudiar y luego transmitir en mi libro, por eso se requieren de una serie de equilibrios que muchas veces en la recepción de estos modelos extranjeros no están, porque la estructura, el sustrato socioeconómico de los Estados Unidos, con estudios de abogados que, como digo, montan esto como empresa, pero si sale mal se embroma el abogado y no nadie, como puede eventualmente ocurrir acá, donde tenemos estos accesos gratuitos, donde tenemos costas por su orden, donde tenemos claramente una serie de incentivos para demandar, y para demandar incluso sin fundamento y saliendo a la búsqueda de información a través del proceso. Otro equilibrio muy distinto que existe en los Estados Unidos y que entre nosotros no, como usted bien sabe. El abogado que inicia o que quiere iniciar una demanda en ese medio, primero hace él una investigación muy exhaustiva respecto de las chances de éxito, a su costo, totalmente. Sí, claro. Oye, hija, yo recuerdo con el tiempo cómo fue discutiéndose con esa expansión del fenómeno del caso juzgado, ¿no? Primero si alcanzaba o no, si alcanzaba si se ganaba, si no alcanzaba si se perdía. Sí. ¿Podés recordar cómo fue eso? Sí, claro. Eso también fue un tema que, fíjese, Brasil lo resolvió muy bien. Volviendo a los equilibrios, ¿por qué existe el sistema que existe en los Estados Unidos? ¿Cuál es ese sistema? Expansión de la cosa juzgada a todos los integrantes de la clase, salvo que opt-out. O sea, salvo que el integrante de la clase debidamente identificado y debidamente notificado es eso. O sea,
en su momento mandarle una carta a todos y al costo del propio abogado. Imagínese mandar 1.200.000 cartas. ¿Cuán poco quiere que cueste una carta masiva en los Estados Unidos? ¿10 centavos de dólar? ¿25 centavos de dólar? ¿$1? Ya estamos hablando de cientos de miles de dólares de costos iniciales, ¿no es cierto? Y hay que identificarlo. Esa persona recibe una notificación que le dice: se ha iniciado una acción de clase. Usted ha sido identificado como potencial integrante de esa clase. Sepa usted que a menos que opt-out, a menos que usted se autoexcluya de la clase, la sentencia que se dicte, tanto si es favorable como si es desfavorable, se le extenderá. Y esos son justamente los equilibrios del sistema. Muy fuerte garantía de notificación, de conocimiento fehaciente de la existencia de la clase, pocos incentivos para salirse, como usted bien dijo, la persona por sí misma jamás iniciaría esa pretensión, mucho menos si es insignificante, y entonces cosa juzgada para un lado y para el otro. Brasil conoce este sistema, conoce el sistema europeo y se ve ante la necesidad de adaptar eso a un entorno, a un sustrato de derecho continental, y le diría más, una autoconciencia de ser un país pobre o con capas sociales muy pobres. Entonces, ¿quién era el que iba a salir a mandar una carta a todos y cada uno de los habitantes del Mato Grosso, de cualquier lugar perdido de la selva brasileña, y de a millones de personas? ¿Qué hizo Brasil? Primero, no legitimó al individuo, o sea, no podía venir alguien aisladamente considerado a iniciar esta pretensión. Solo la Unión o los Estados, el Ministerio Público, que es el que mayoritariamente asume este tipo de pretensiones, y las asociaciones, pero además las asociaciones que tengan por objeto ese tipo de tutela, pero que tengan 1 año de antigüedad, registro especial, control estatal, o sea, toda una serie de resguardos institucionales detrás de esos pocos actores habilitados. Y entonces, la persona, el sujeto legitimado, inicia este tipo de pretensión. No la notifica a todos los integrantes del grupo de potenciales afectados, pero la sentencia que se dicte hará cosa juzgada secundum eventum litis, o sea, según el resultado del pleito. Si la sentencia es favorable a la pretensión colectiva, entonces cualquier integrante del grupo puede venir e invocarla a su favor y exigir la ejecución. Exactamente. En su propio pleito, en su propio incidente, o disponerse incluso en ese pleito colectivo algún formato, porque hay casos muy sencillos de ejecución. Imagínense esto que decimos de los aumentos tarifarios. Así como me lo cobraron, así como me lo acreditan, me lo devuelven. Es muchas veces un descuento o una nota de crédito o una cosa muy, como le digo, de muy sencilla ejecución en muchísimos casos. Pero, como no estaban todos notificados y como se corre el riesgo cierto de que haya colusión entre un actor fake, como se dicen ahora, o en la Argentina, y muy vulgarmente diríamos un actor trucho, una colusión entre un actor inventado, un demandado que viene, niega todo y al revés, trae pruebas de lo fantástico que está ocurriendo, de lo fantástico que él maneja todo, de cómo no contamina, de cómo no embroma a los consumidores, etcétera, etcétera, etcétera. Se rechaza la demanda y ahora nadie más, cosa juzgada para un lado o para el otro, puede venir a deducir una demanda. Eso no ocurre en general en los sistemas que han acomodado estos institutos a la tradición de derecho continental europeo y a la, muchas veces, imposibilidad de asumir los costes de una notificación masiva. Por supuesto, en la Argentina ¿Se sabe de quién es la solución? ¿Se sabe de quién es la solución? ¿A quién la inventó?
Yo creo que justamente los que han sancionado, los que estuvieron detrás de esta ley de acción civil pública y del Código de Defensa del Consumidor, que en su momento justamente eran los profesores de procesal y los profesores de civil, a los que Brasil envió a estudiar cómo era la realidad en Italia. Descarto que Ada Pellegrini estuvo en esa movida porque... ¿Cándido Dinamarca habrá estado ahí? Cándido Dinamarco, sí. Y realmente fue, por eso digo que el liderazgo y la singularidad de Brasil en este tema, como en tantos otros, fue muy, muy significativo para la región. Por supuesto, en Argentina hicimos todo al revés y mal. En la Ley de Defensa del Consumidor nuestra, reformada en el año 2008, se incluyó en un solo artículo esta cuestión de la distribución del resarcimiento entre los consumidores. Se puso este efecto de secundum eventum litis, pero se le obliga al juez a que en el momento en que él decida y de la manera que él decida, disponga una notificación y entonces se le permita, de la manera en que él decida, a los integrantes del grupo a excluirse. O sea, no entendimos nada, como suele ocurrir tantas veces. Mezclamos todo, el sistema yanqui, el sistema brasileño, e hicimos un mix impracticable, que además dejamos librado al buen paladar del juez en cada caso en concreto, así que imagínense la de líos que se arman en estos temas. El otro día yo di una charlita así por este Zoom sobre el empoderamiento de los jueces. Muy cuitado con lo que está pasando, porque advierto que quienes están legislando en materia procesal no entienden qué es el proceso, ¿no es cierto? No lo entienden a todas luces, sobre todo porque el proceso filosófica, política, histórica, jurídicamente es un límite al poder y nadie lo ve así. Y entonces lo que nos está pasando a los argentinos es que estamos siendo gobernados por ignorantes, no quiero decir por gente aviesa, por ignorantes, pero históricamente es así, ¿eh? En el Parlamento argentino había taxistas que legislaban, bueno, actualmente, hija, se está intentando reformar el Código Procesal Civil de Santa Fe con una comisión integrada por la Comisión de Empleados del Tribunal, que está regida por una ordenanza que sirve café, que tiene que haber una ordenanza haciendo códigos procesales, ¿no? Pero bueno, esa es la vocación argentina, ¿no? El consenso de un montón de nadie, ¿no? Oye, me encantó la charla. Bueno. Si yo tuviera que decir una conclusión, estoy orgulloso de lo que has hecho, ¿no? Realmente me gustó mucho, hija, pero además te veo muy consustanciada con lo que estás haciendo, entendés el tema, y te voy a pedir que desde tu lugar me ayudes con estos conversatorios. Hay mucha gente de bien, linda, aprovechable. Me acabas de hablar de Salgado, por ejemplo. Salgado es hijo de un amigo mío, del hijo Joaquín Salgado, que supo ser adjunto de Lino Palacio. Yo a él no lo conozco, pero sé que produce cosas interesantes. Le he leído cosas Salgado. Y me gustaría una charla con él, ¿no? Un rato, 40 minutos. Vamos a conversar para que te pongas en el papel de inicio del conversatorio. ¿Cómo no? Andrea, gracias por todo. Por favor, gracias a usted y cariños a todos los que... Fue un tiempo encantador para mí. Muchas gracias y hasta siempre. Igualmente, hasta siempre. Gracias, hija, gracias.